Para el año 445, Atila ya era el rey único de los hunos, sin embargo no todo marchó como se esperaba, y esto debido a que una de las tribus de los hunos conocidas como los Akatsiri se sublevó en contra del poder de Atila, y todo apuntaba a que el emperador Teodosio II estaba detrás de esto. Sin embargo, Atila logró someter a estos Akatsiri y por andar provocando a las tribus hunas de sublevarse y porque también interrumpieron el pago del tributo, Atila para el año 447 se adentró en el Imperio Romano a través de Moesia para atacar y saquear otra vez. El Magister Militum de la Roma Oriental, el godo Arnegisclo, intentó detener a Atila en la batalla del río Utus, pero fue en vano. Incluso Arnegisclo perdió la vida en esta batalla, aunque logró que Atila sufriera bajas considerables en su ejército. Sin embargo, no logró que se replegaran y los hunos siguieron ocupando la zona. Esto es lo que se cuenta del paso de los hunos por Tracia. La nación bárbara de los hunos que habitaba en Tracia llegó a ser tan grande que más de 100 ciudades fueron conquistadas y Constantinopla llegó a casi estar en peligro y la mayoría de los hombres huyeron de ella. Y hubo tantos asesinatos y derramamientos de sangre que no se podía contar a los muertos. Ay, que incluso ocuparon iglesias y monasterios y degollaron a monjes y doncellas en gran número. La realidad es que Constantinopla estaba jodida para ese momento. Desde que los hunos se retiraron la última vez hasta esta nueva invasión, la ciudad sufrió de hambrunas, epidemias y lo más peligroso es que un terremoto justo antes de la invasión huna destruyó buena parte de las murallas. Afortunadamente para los romanos, en muy poco tiempo lograron reconstruir las murallas de Constantinopla, las cuales sobrevivirían 1000 años más. Y cuando los hunos vieron que no podrían ni por gracia divina entrar en la ciudad y también debido a todas las bajas sufridas, se retiraron. Aunque algo curioso es que llegaron a pillar en Grecia llegando hasta las Termópilas. Los hunos entonces regresaron a sus hogares y a lo largo de 3 años hubo negociaciones de paz y los romanos durante ese tiempo enviaron a varios embajadores a territorio huno. Las nuevas condiciones de este nuevo tratado de paz impuestas por el huno fueron la reanudación del tributo y la evacuación de la frontera del Danubio, a lo cual al parecer muchos pastores romanos se negaron, y es por esto que las negociaciones se extendieron por un largo tiempo. En el año 448 entra una persona muy importante a esta historia, Prisco de Panio, un historiador y diplomático que acompañó al representante del emperador, Maximinio, a estas negociaciones. El historiador Prisco escribió mucho de lo que vivió estando con los hunos y nos regaló la única descripción que existe del físico y apariencia del temido Atila. Atila es corto de estatura, de ancho pecho y cabeza grande. Sus ojos son pequeños, su barba fina y salpicada de canas. Tiene la nariz chata y la tez morena, mostrando la evidencia de su origen. También Prisco describió la cena que tuvo con Atila. Se había preparado una lujosa comida servida en vajilla de plata para nosotros y nuestros bárbaros huéspedes, pero Atila no comió más que carne en un plato de madera. En todo lo demás se mostró también templado. Su copa era de madera, mientras que al resto de los huéspedes se les ofrecían cálices de plata y oro. Su vestido era igualmente muy simple, alardeando solo de limpieza. La espada que llevaba al costado, sus lazos de sus zapatos escitas y la brida de su caballo carecían de adornos, a diferencia de los otros escitas que llevaban oro o gemas o cualquier otra cosa preciosa. Prisco mencionó a las muchas esposas del rey, entre las que se encontraba Creca, la madre de Elac, su hijo mayor y sucesor, y de Dengrisic y Ernak. También se cuenta que Atila no era cualquier bárbaro, era un bárbaro culto, ya que aparte del idioma huno también podía hablar y escribir latín, y hablaba griego, entre otros idiomas. En la corte de Atila se encontraban personas de diferentes naciones, entre las cuales se puede destacar a su secretario Orestes, un diplomático romano muy importante. Este Orestes es de verdad un pez gordo romano, ya que es el padre de Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma. Prisco cuenta que durante este tiempo hubo una conjura de asesinato y el objetivo era el rey de los hunos. Resulta que el emperador Teodosio decidió ordenarle a Crisafio, un eunuco y político importante de la corte romana oriental, el asesinar a Atila. Crisafio, para cumplir su misión, sobornó a Edecón, uno de los más cercanos a Atila, para que éste le matase. Sin embargo, aunque Edecón parecía estar de acuerdo con el asesinato de su rey, terminó por contarle todo a Atila, el cual decidió perdonar a Crisafio y al emperador mientras el oro romano siguiera llegando a sus arcas. Hay algunas personas que reportan que aparte de este, hubo otros intentos de asesinato en contra del rey de los hunos. Algo importante que se puede contar acerca de Atila, aparte de que tenía muchas esposas y
de su gran inteligencia son sus compañeros, su caballo Otar y su espada, la espada de Marte. Su caballo era un tarpán, una subespecie de caballos euroasiáticos salvajes, los cuales ya están extintos. De Otar se cuenta que era un caballo con mucha personalidad y con una pisada tan imponente que la leyenda menciona que por donde su caballo pisaba ya no crecía la hierba, frase que a veces es atribuida a Atila. Y acerca de la espada, la cual fue entregada a Atila cuando todavía Prisco se encontraba cerca del bárbaro, el historiador Jordanes escribió: dice el historiador Prisco que fue descubierta en las siguientes circunstancias. Cierto pastor descubrió que un ternero de su rebaño cojeaba y no fue capaz de encontrar la causa de la herida. Siguió ansioso el rastro de la sangre y halló al cabo una espada con la que el animal se había herido mientras pastaba en la hierba. La recogió y la llevó directamente a Atila. Este se deleitó con el regalo y, siendo ambicioso, pensó que se le había destinado a ser señor de todo el mundo y que por medio de la espada de Marte tenía garantizada la supremacía en todas las guerras. Hablando de Marte y de la religión, no se sabe exactamente de qué religión era Atila. Lo que sí se sabe es que él era muy susceptible a las señales divinas y es por esto que siempre tenía a un sacerdote adivino cerca para conocer el futuro y guiar sus decisiones. La política de Atila era muy simple. Los reyes o líderes de los diferentes reinos, tribus o etnias le juraban lealtad y él a cambio les repartía el botín de guerra. Esto es importante porque todo se resume en eso. Atila dependía de los materiales preciosos que los romanos le entregaban como tributo para poder mantener la estabilidad. Es por eso que cuando este tributo faltaba, se lanzaba inmediatamente o a pillar o a forzar a los romanos a reanudarlo. A pesar de que Atila no era especialmente ávido de oro, como se puede notar en el recuento de Prisco, sí lo era de poder, por lo que de faltar este oro todo su sistema se venía abajo, lo que nos da a entender que sus leales subyugados más poderosos no estaban con él por lealtad, sino por conveniencia, lo cual es muy peligroso. Prisco también nos cuenta acerca de un pequeño problema que tuvo Atila con los romanos occidentales debido a unos vasos de oro, pero aparte de esto no hubo gran problema con los romanos. De hecho, hasta el emperador Valentiniano le ofreció el puesto de Magister Militum a Atila, o sea, convertirse en el generalísimo del ejército romano. Para el año 450, el rey de los hunos había declarado su clara intención de atacar al reino visigodo de Tolosa, todo esto en alianza con Valentiniano. No obstante, nadie tenía idea de que había una persona frustrada con su vida que haría cambiar el panorama para todos. Hablamos de la hermana del emperador Valentiniano, la honorable Justa Grata Honoria, la cual ha sido retratada en la historia como una mujer promiscua, ambiciosa y que utilizaba su sexualidad para cumplir sus deseos y que veía a su hermano como alguien débil e indolente. El caso es que Valentiniano, queriendo asegurar más poder, decidió comprometer a su hermana con un político romano importante llamado Herculano. Honoria dijo que ni de chiste se casaría con Herculano y que mejor le hiciera honor a su nombre y que le dieran por el... La cosa es que para salvarse de este matrimonio no deseado, la señorita, para el año 450, mandó una petición de ayuda junto con su anillo al rey de los hunos. Probablemente Honoria solamente quería que la sacasen de ahí, pero Atila interpretó esto como una propuesta de matrimonio, la cual aceptó y pidió como dote la mitad del imperio romano. Cuando Valentiniano se enteró de todo esto, naturalmente a su hermana Honoria la quería ejecutar, pero gracias a la intervención de la madre de ambos, Gala Placidia, solamente la mandó al exilio. Y luego, inmediatamente, el emperador Valentiniano tuvo que mandarle una carta a Atila explicándole la situación y negándole la legitimidad de la supuesta propuesta de matrimonio. Esto fue un duro golpe para las relaciones romano-hunas y para complicar todavía más el asunto, en ese año el emperador de la Roma Oriental, Teodosio, murió y el nuevo emperador, Marciano, interrumpió el pago del tributo y aunque en venganza los hunos quisieran adentrarse a saquear los Balcanes, como durante una década es lo único que han estado haciendo, pues no había nada que saquear. Hubo otras razones para que las relaciones romano-hunas se deterioraran y Atila comenzara a ver el occidente como un objetivo de conquista, y yo les voy a contar 3 de estas razones. La primera es que el rey de los vándalos, Genserico, envenenó la mente de Atila para convencerle de ir en contra de los visigodos. Esto debido a que los vándalos y los visigodos eran enemigos, y aunque prometió ayudarle en caso de una campaña en contra de estos, al último Genserico no mandó a nadie. La segunda razón es más un rumor que nada, pero se dice que Atila quería ser considerado como el Magister Militum de Occidente y para eso
tenía que destruir a Flavio Aecio, el Magister Militum de ese momento, y a los visigodos, los cuales peleaban las batallas de Roma. Y también para que Roma siempre les necesitase tenía que devastar la Galia, la cual era la cantera de soldados más rudos del imperio, para que así, sí o sí, fueran necesarios los hunos para protegerles. Y la tercera razón es que el clima de la Europa Oriental durante una temporada fue muy hostil para las actividades agrícolas, y debido al crecimiento demográfico, los hunos necesitaban más tierras para poder producir el alimento suficiente para poder mantener al imperio. Todas estas razones que les acabo de contar hicieron que en el año 451 Atila mandase una embajada a Rávena, la capital romana de esos tiempos, para declarar la inocencia de Honoria, la legitimidad de la propuesta y asegurarles que pronto él mismo llegaría para reclamar lo que era suyo por derecho.